Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Bienvenidos sean todos ustedes a su queridísimo programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y un invitado muy especial, que es nuestro queridísimo psicólogo clínico Jesús Tierrafría. ¿Cómo te encuentras, Muchas Jesús? gracias, Eli. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante agradecido. Es un privilegio tenerte acá, un gusto porque vi a Eli desde su formación, entonces a mí me da mucho orgullo verla creciendo profesionalmente. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar más sobre su trayectoria, cómo fue que nos conocimos, pero el tema del día de hoy es el siguiente, es violencia, la asistente incómoda en las fiestas decembrinas. ¿Qué es esto? Es un tema sumamente importante porque estamos acostumbrados o estamos bombardeados por las redes sociales, por todos los comerciales que vemos, por todos los letreros que vemos a que la Navidad, el Año Nuevo son cosas de una cuestión muy fantasiosa, muy bonitas. Y no vamos a quitar lo bello, lo positivo que esto llegue a tener, pero también hay un trasfondo importante que será necesario platicar y nombrar para que asimismo hagamos conciencia de este mismo escenario que muchas de las veces desconocemos y que muchos de nosotros pues estamos pasando por situaciones complicadas respecto a la violencia o de pronto tratamos de olvidar el contexto, ¿verdad?, que tenemos o lo que está sucediendo en otros países, en nuestra propia sociedad. Y esto porque, bueno, llega el aguinaldo y decimos, bueno, pues a gastar, ¿verdad? Empezamos a llenar vacíos. Luego, no me dejarán mentir, a veces en diciembre ya no quieren agendar sesiones porque, Todo se cura. híjole, exacto, cómo voy a cortar a mi pareja en estas fechas, ¿verdad? Mejor me espero para enero. ¿Cómo voy a solucionar los problemas ahorita con la familia? Mejor me quedo en stop o hago una tregua. Pero muchas de las veces esto es contraproducente porque explota en las fiestas. Pero bueno, ya entraremos en eso. Y para ello voy a presentar a Jesús de la forma que se merece. Y bueno, aquí tengo su semblanza. Aquí está. Bien. Semblanza académica y profesional del psicólogo clínico Jesús Tierrafría. Licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2013. Maestro en Psicoterapia con enfoque psicoanalítico por la Universidad Humanitas en el 2023. Con experiencia profesional en atención clínica en grupo e individual, por la práctica clínica Grupo Red en la Facultad de Psicología en Universidad Autónoma de Querétaro del 2011 al 2012. Tallerista y psicólogo clínico en Crecer AC del 2013 al 2015. Distintas participaciones en ponencias y talleres en diversos espacios, tales como la Universidad Autónoma de Querétaro. Universidad de Estudios Avanzados, ahí fue donde estudié yo. Universidad Humanitas, Universidad Pedagógica Nacional, Fundación SABE, The Children, Querétaro, Sistema Municipal DIF, Querétaro, en la segunda Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes. Transformaciones demográficas. Justicia social y procesos de construcción en paz, realizada en ¿cómo? Manizales, Colombia. Manizales, Colombia. Con las temáticas de juventudes, cultura de paz, identidad, violencias, resiliencia, paternidad afectiva, masculinidades, género, con más de 10 años en el ejercicio clínico privado. Elaborado por el psicólogo y tallerista y docente en los espacios de Crecer AC,
Psicología Centrum, Universidad UNEA, Universidad Humanitas y Sistema Municipal de DIP y Clínica Meyali, en donde cuenta con su consultorio privado. Y wow, pues es todo una gran trayectoria como profesional, Jesús. ¿Qué es esto cómo más bien, cómo decides convertirte en psicólogo? Am, es una pregunta compleja porque creo que es algo que se pregunta fácilmente y se cree que tiene una respuesta simple, pero creo que así a grandes rasgos, pues era algo que deseaba hacer, algo que tuviera que ver con humanidades desde el principio y me intrigaba mucho conocer como esta situación del ser humano, su movimiento social, su comportamiento y ver en cómo se entrama todo eso en el día a día de las personas. Entonces, creo que de ahí viene la afición por estudiar psicología. Y toda Ujú. esta trayectoria, ¿en qué ámbito te has desarrollado más? Veo que creo que son dos, tú dime. Yo veo que te desarrollaste como docente y también Ujú. como psicólogo en el área clínica con tu propio consultorio. ¿Es así? O Sí, desmiénteme, platica. sí, también trabajé mucho desarrollo social en contextos rurales y urbanos, pero sí, he hecho, la docencia me gusta mucho enseñar un poquito de lo que he aprendido y la clínica definitivamente me apasiona. Entonces sí, estos ámbitos, por lo menos estos tres, que es el ámbito social de tallerear, me gusta mucho, el ámbito de la docencia es otro que me gusta y el consultorio uno a uno es algo que me fascina. Jesús, cómo ha sido toda tu trayectoria? ¿Cómo es que empiezas a tener toda esta experiencia laboral? Porque son varios ámbitos los que mencionamos. Pues sí, la psicología la verdad es que me ha dado para todo, me ha dado para viajar, para conocer, para platicar, para cuestionarme, para crecer. Em, Creo que ha sido desde mis aficiones personales, las he llevado al ámbito profesional y han funcionado hasta ahora de maravilla, así que estoy sumamente agradecido con eso. Muy bien, ¿cuántos años estamos hablando? Dice ahí que terminaste en el 2013, pero me imagino que desde antes ya estabas como... En la práctica, 2 años antes empezamos a hacer clínica, entonces propiamente 2011 empecé ¿Cuántos la años clínica, son más o menos ya? pues ya son 14 años 14 de años. hacer Muy clínica. bien, pues Sí, sí. déjenme les platico, ¿verdad? Que yo conocí a nuestro queridísimo psicólogo en la universidad, justamente cuando yo estaba estudiando allá, creo que por el 2000. Yo creo que en el 2015, Ujú. 2014 más o menos, por allá estaba estudiando yo y conocí a Jesús. La verdad es que ha sido una persona que yo siempre he admirado muchísimo. Es un docente ejemplar, un psicólogo ejemplar, una gran persona. Y yo creo que lo que más me agradaba es el hecho de que siempre trataba de ser objetivo, como esta parte en la que no juzgaba, ¿no? Y que quitaba este elemento que se nos nombra siempre a los psicólogos y que a veces suele ser difícil. Y esa parte yo decía, wow, ¿no? Daba un panorama distinto. Recuerdo que por aquel entonces yo me creía feminista, entonces era súper radical. Y alguna vez tuvimos una plática justamente sobre feminismo y entendí un panorama muy distinto a partir de que lo decía un psicólogo hombre, ¿no? Siendo así. Y la verdad es que la admiración ha ido creciendo, ha ido creciendo. A él le canalizó varios pacientes y bueno, es un excelente profesional. Ustedes se van a dar cuenta ahorita que entremos de lleno a nuestra plática. Se los recomiendo ampliamente y pues bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es esto de la violencia, Jesús, como un asistente? Así se eligió el título de este tema. Sí, elegí precisamente la violencia como un asistente, el asistente incómodo de las fiestas decembrinas, precisamente Asistente porque incómodo de las fiestas fiestas decembrinas. decembrinas. Bien, Sí, porque pongamos atención ahí en casita. precisamente por las fechas que se vienen, que vienen las posadas, que viene el festejo a la guadalupana, que viene la Navidad, que viene el Año Mariana. Nuevo, así es. Entonces, diciembre todo el mundo sabe que son fechas de fiestas,
pero hay una asistente que no es invitada, pero que casi siempre o muchas veces llega de algún modo u otro a estas fiestas de Sembrino, que es la violencia precisamente. Por eso la quise poner como una asistente incómoda, ¿no? Y creo que para hablar de eso, pues primero tendríamos que hablar de qué es la violencia, ¿no? Y quiero hacer una definición así muy global, muy general, y es el dolor o el daño que provocas a otra persona, sea de manera consciente o inconsciente. Eso es muy importante porque muchas veces dicen, pues yo no me di cuenta, Justo. pero no importa que no te hayas dado cuenta, generaste un dolor. Es decir, se puede entender, pero no justificar, ¿no? Yo comparo la definición de violencia con un fenómeno líquido, porque donde quiera que hay seres humanos en relación, puede existir la violencia, en cualquier Justo, escenario. sí, sí, esta idea romántica de que no, el humano no es violento, sino se empieza a conformar esta parte, la violencia siempre está. Siempre, Y, siempre, y muchas siempre. de las veces no la visualizamos, no estamos conscientes y ese es el plan, ¿no? Que se pueda empezar a visualizar, a ser visible. Justo, si no hablamos de ella, va a ser muy difícil que estemos advertidos y podemos caer más fácilmente. Si yo me defino como yo no soy violento y jamás lo voy a hacer, estoy cayendo en un error porque puedo ser presa sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque la tengo lejos, la tengo sin verla, la tengo sin vigilancia. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la violencia es un fenómeno humano. Entonces, desde ahí, donde quiera que haya humanos, puede existir la violencia. Justo. Yo recuerdo que alguna vez, bueno, ya no sé si tú recuerdes, pero uy, recuerdo que comentaste que la violencia era como algo así, como querer borrar al otro, ¿no? Como Uh -huh. intentar borrar al otro, ¿no? Hacerlo pequeñito, desvalorizarlo, etcétera, etcétera. Sí, destruirlo completamente, ¿no? Ese es un extremo, por ejemplo, en una guerra, cuando se quiere borrar todo rastro de una cultura. Entonces tú eres diferente a mí y por lo tanto eres mi enemigo y por lo tanto hay que borrarte. Wow, qué fuerte, ¿no? Escuchar esa parte y más por la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo en el que habitamos, que muchas de las veces nosotros pensamos que lo que le está pasando a otros países no nos compete a nosotros, pero no nos damos cuenta que todos estamos inmersos. Yo recuerdo también en la carrera alguna vez haber hablado como de esta parte de que México no estaba en guerra, ¿no? México no estaba en guerra, ¿no? Pero ¿qué hay del narcotráfico? Sí. ¿Qué hay de la corrupción? ¿Qué hay de todo esto, de todos los desaparecidos que actualmente, ¿no? Ahora sí que las estadísticas suben y suben y es algo que ya no podemos controlar, ¿no? Que ya no podemos... eh, yo creo que incluso, no sé, considero que hay una fantasía de nosotros en que nuestro país es como, no. Ay, no sé si todavía existe la fantasía, pero creo que cada vez la realidad nos golpea más fuerte, creo yo. Entonces tenemos contextos hiperviolentos en el país donde este año justamente fuimos catalogados como el tercer país con organizaciones criminales más fuerte, el cuarto país con mayor índice de violencia en el mundo. Tenemos Qué ciudades en fuerte. México como Tamaulipas, Colima, Celaya, que fueron consideradas entre las 10 más violentas del mundo, incluso 10 más contando, violentas del mundo. Wow, tomen nota contando ahí. países que están en guerra, incluso más violentas. A veces salimos más arriba en estas estadísticas que países que están en guerra o que son mucho más marginados socialmente. Y esto está terrible, ¿no? Sí, es algo muy, muy peligroso. Y justo también hay que nombrar esta parte, ¿no? Que siempre les he mencionado en otros programas también respecto a lo que, pues, es trabajar con el área de adicciones, ¿no? Que es un síntoma prácticamente de todo esto de los crímenes, del crimen organizado, de la violencia, etc., etc. Es como una espiral de alguna manera, es una cadenita que no se acaba. Y bueno, a veces hay muchas personas que juzgan, ¿no? Oye, pero ¿por qué centros de rehabilitación marginan ese tipo de personas, no quieren trabajar con ellos? Y yo siempre les nombro, ¿no? Esta parte de, mira, aquella persona a la que nosotros estamos
¿cómo podríamos decir? Estamos acompañando en su proceso de rehabilitación. Es aquella persona que si está en la calle y está en adicción completamente a todo lo que da y si está pasando por un mal momento, es quien puede hacerte daño o es quien se ocasiona daño o es quien ocasiona daño, es quien puede robarte o es quien puede hacerse pasar un mal momento y a ti también. De ahí la importancia de trabajar con todo esto, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que hay muchos tipos de violencia y en cuestión de las adicciones creo que hay mucho que hablar, ¿no? Justo. Porque para empezar, la primera violencia es sobre uno mismo, ¿no? En este destruir tu propio cuerpo. Es un, por decirlo de algún modo, un suicidio gradual, Ujú. poco a poco, ¿no? Justo. Y por otro lado, evidentemente alguien que está bajo los influjos de ciertas drogas, algunas más que otras, pues llega a generar mucho más conflictos a nivel violencia que una persona que puede estar en sus cinco. Que otra vez digo, lo humano de por sí, no importa si hay sustancias o no, puede ocurrir la violencia. Justo. Bien, entonces, para que quede bien claro para nuestro público, ¿qué sería la definición que pudieras proporcionarnos de violencia para que tomen nota? Sí, pues como te decía, tiene que ver con infringir sufrimiento o dolor al otro de manera consciente o inconsciente. Dependiendo el ámbito en donde se genere, se define de manera distinta. Hay violencia sistémica a nivel mundial, a nivel global, a nivel político, es violencia política, violencia también si se genera en el ambiente de la casa, se llama violencia doméstica. Si se genera en la escuela, violencia escolar, en el contexto del trabajo y violencia laboral. Cada una tiene sus especificaciones, ¿no? Pero podemos pensarla como física, verbal, psicológica, económica, sexual, como para hablar de generalidades, ¿no? Justo. Y para ti, Jesús, ¿cuál sería tu definición de violencia Pues tuya? la mía, pues tiene que ver con esto que mencionabas de desaparecer al otro. Creo que tiene que estar ahí incluida porque tiene un factor psicológico preponderante en ese punto de es no poder tolerar la diferencia. Entonces, en tanto que no se puede tolerar la diferencia, se genera esa situación de violencia en la que se intenta desaparecer lo que te incomoda. Desaparecer lo que te incomoda. Dijiste una palabra preponderante, ¿sí Ujú. dijiste? ¿Qué significa ello para que pueda quedar más claro? Principalmente, ¿no? O sea, como principalmente lo que se busca es desaparecer al otro, la diferencia. Sea física, sea cultural, sea de ideología, sea de pensamiento, puede empezar con una discusión muy simple en la que se humilla o se destruyen los argumentos del otro no con la idea de seguir una argumentación, sino querer destruirlo completamente en el sentido de burlarme, ridiculizarlo, etcétera. Ok, bueno, pues ahí está para iniciar, ¿no? ¿Qué es la definición de violencia? Cualquier duda, por favor, escriban ahí en los comentarios y enseguida les contestamos. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo punto que tenemos aquí en nuestro plan. Dice, ¿cuáles son los tipos de violencia? Digo, ahorita ya más o menos dijiste algunos, pero Ujú. si pudieras entrar más en cada uno y explicarnos para que nos quede claro cuáles son los tipos de violencia. Ok, la violencia sistémica es toda la que tiene que ver con precisamente en el sistema en el que vivimos. Por ejemplo, el capitalismo, que es en el que vivimos actualmente, nos genera cierta cantidad de violencia en el sentido de pensar, por ejemplo, en los recursos naturales como inagotables, incluyéndonos a nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces nos borra como personas y nos aparece como número. Entonces eres un trabajador más en el sistema. Justo, eres un número más. Esto, ¿cómo podríamos? Deshumaniza, ¿no? Completamente, sí, sí, sí. Deshumaniza y esta parte en la que genera un montón ahí de conflictos y yo creo que impacta muy fuerte en la salud mental y ni siquiera nos damos cuenta porque estamos inmersos en este sistema del capitalismo. ¿Cuál crees tú que pudiera ser una consecuencia?
del capitalismo. Híjole. Una, por las miles que hay, que vamos a dedicar un programa para cada consecuencia del ¿Cuánto tiempo capitalismo. tenemos? Sí, ya sé, no. No, bueno, pues la que acabas de decir creo que es la más importante. Cuando un humano deja de ser humano, todas las consecuencias que pueden generarse ahí, desde a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de vivienda, a nivel de trabajo, a nivel de dignidad, ¿no? O sea, híjole, es un tema gigante. Y lo peor de todo es que estamos inmersos y que no nos damos cuenta, que no visualizamos todos estos elementos, estos temas, ¿no? Como hay, ¿qué libro es? La carrera, sí, un libro de Padre Rico, Padre Pobre, que por cierto me hizo leer mi papá. Te mando un beso, papi. Ya te perdoné. Bueno, no es cierto. El caso es que me hizo leer ese libro y después fue mi favorito. Y en ese libro habla de la carrera de la rata. ¿No? De lo que es perseguir ser rico, por así decirlo, y en realidad es estar trabajando para comprar pasivos y posteriormente estar pagando deudas. El caso es que uno nunca sale de esa forma de vivir. Y eso estoy hablando de quien tiene el privilegio de trabajar para endeudarse, comprar cosas y seguir pagando esas deudas. Porque hay quienes no, como lo que decías de la dignidad de las viviendas, de todas las necesidades básicas que ni siquiera están cubiertas, Sí, ¿no? digo, el tema te digo es amplísimo. Una cosa bien importante, por ejemplo, es que el capitalismo te mantiene sujetos endeudados justamente, porque entre que estás endeudado tienes que seguir generando para poder salir de la deuda y para poder llegar a cumplir el estándar te tienes que endeudar. Entonces es un ciclo ahí que le funciona solo al mismo capitalismo. Sí, que Ujú. prácticamente terminamos siendo esclavos. Bien, ¿cuál sería la siguiente? Eh, Mira, pues yo creo que podríamos entrar como para ir encaminándonos al Ujú, tema de las fiestas decembrinas, si te parece, podemos claro, empezar adelante. con la cuestión de la violencia en casa, propiamente. Tema Eh, súper importante que sí, vienen las fiestas. la violencia doméstica, que tiene que ver con el ambiente familiar. Para empezar, podemos pensar a la familia como la célula social. Si somos un tejido social, entonces la familia viene a ser la célula social. Esa es la estructura como en general de la familia. En México tenemos familias hiperdiversas, ¿no? De estas familias donde está la mamá, el abuelo, los tíos viviendo en la misma casa. Su familia súper grande, Sí, ¿no? La bisabuelita todavía. No, 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 las familias ensambladas, donde los tuyos, los míos, los nuestros. O sea, hay una diversidad tomen en impresionante. cuenta porque hay una diversidad, no se sientan como, ay, es que mi familia no entra en estas familias que nos enseñaron de revista, esa no existe, Sí, es de revista, ¿ok? la familia que nos enseñaron de la casita de dos aguas con papá, Ay, mamá, sí, hijo, no. hija y el perro. Híjole, creo que la mayoría de personas no entramos ahí, ¿no? Es un lastre Sí. que tenemos como sociedad y que nos impide avanzar para entender que eso prácticamente no existe. Pero bueno. Ujú. Sí, ahí podríamos pensar como en otro tipo de violencia de querer encajarnos en esa familia y que no existe. Pero hablando de la familia precisamente y de sus estructuras tan complejas, así como es compleja la estructura y pensemos que está en base o con base en la relación al tejido social, entonces la familia hace al lazo social, a la estructura social, pero la estructura social también hace a la familia, es decir, es un intercambio constante para generar las familias que existen hoy y las familias que existen hoy generan lo que tenemos como sociedad también. Y en la sociedad, como decías hace ratito, Eli, la cuestión del crimen organizado aquí en México está fuertísima. Tenemos como varios factores de riesgo en ese sentido, ¿no? Para generar este tipo de violencias. El crimen organizado como aspiración de los chicos para tener un futuro es algo que está ahí clarísimo. Mm. Sí, que ya se está ahí buscando este sentido de pertenencia y de identidad de los chicos. Por cierto, ya compraron su sudadera de corridos tumbados. No, no es cierto, ¿no? Real. Sí, sí, sí. Y eso lo trabajamos también, digo, en las clínicas, en mi trabajo.
Vemos muchos. Esta cuestión de la apología de los delincuentes, ¿no? De que tenemos la imagen de los grandes capos, por no mencionar ninguno, impresa y que es una mercancía súper rentable. Justo. Por otro lado, tenemos otro factor que también influye, creo yo, en la cuestión de generar esta situación de violencia y es los padres que siguen siendo hijos, es decir, que no asumen la responsabilidad de ser padre, porque tener un hijo no implica ser papá o ser mamá, Justo. implica el rol lo tomas, es un rol activo todo el tiempo, 24/7, el hecho de ser mamá o de ser papá. Entonces, hay gente que la responsabilidad de eso no la quiere y entonces sí puede tener hijos, pero no asume la responsabilidad de ser padre. Eso también es algo que genera en este caldo de cultivo la violencia doméstica, algo que puede ir generando, porque entonces la abuela manda o es el abuelo o es la mamá y entonces el chico ya también manda y ya no se sabe dónde está el ¿Cuál es rol y el la rol de autoridad. cada uno, no? Exactamente, Ya ya. todo el mundo hace lo que... Bueno, y cuando los hijos, los adolescentes terminan siendo quien está tomando las decisiones del padre, por ejemplo, cuando a la Ujú. ausencia de la figura Sí, paterna, muchísimas cosas ahí. Ujú. justo. Y bueno, propiamente en estas fechas tenemos algo muy particular que es las vacaciones, ¿no? En el periodo vacacional, debe decir Eli que incluso en el sistema de emergencias es donde más emergencias hay, Sí, ¿no? las vacaciones llegan a ser un peligro tanto Ujú. para la familia, pero especialmente para los menores, Para los niños, porque ¿sí? pasan muchísimas horas en su casa y la Y escuela puede llegar a ser un lugar donde puede estar a salvo el pequeño. sí, es un lugar de acogida, un refugio también para el niño. E incluso como para también el desestrés, pensando otra vez en el capitalismo, de estos papás cansados, ¿no? De estar trabajando 10 horas, 2 horas en el trayecto de ida y de regreso, entonces también se vuelve un poco desgastante el asunto. Eh, Recordando este periodo vacacional, hace poco tenemos en la memoria el COVID, cuando todo el mundo fue vuelto a casa. Uy, Y no. en ese contexto, mucha violencia se generó en casa, mucha violencia. Hubo violencia doméstica fuertemente hacia los menores, hacia la mujer. Hubo muchísima violencia en ese periodo por el encierro. Lo que nos demuestra el encierro, Eli, es que aflora cosas que ya están ahí. Por eso las vacaciones en este periodo afloran cosas que ya están ahí. Cuando uno piensa en festejos de diciembre, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza así para la fiesta, ¿no? Ya compraron, El alcohol. ¿no? Sí, el alcohol, sí, el alcohol. Sí, 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 es algo que está muy presente. Y tiene que ver incluso otra vez, ok, trabajo todo el año terriblemente, estoy súper cansado, pues quiero Me merezco. mis 5 minutos, me lo merezco, trabajé No para esto. puede ser. Esta Ajá. Navidad en mi casa no va a haber alcohol. Y luego, sí. Entonces, obviamente, en este fastidio vienen los excesos, ¿no? Porque no es lo mismo que digas, ah, bueno, me voy a tomar una cervecita para Claro, convivir y voy a estar a gusto con la familia y platicar y etcétera. porque de hecho justo lo ideal es máximo 3 cervezas y tienes que dejar pasar 40 minutos aproximadamente entre cada cerveza. Y Y, eso es lo normal, ¿eh? Ya, y se no acabó. manejar porque ya saben que Justo, se y van después de 3 cervezas al ya no corralón. manejan. Así que si en casa cree que no tienen problema, Sí, bueno, hay que ponerse a reflexionar sí, ahí. sí, sí. Ujú. Estas personas que dicen que manejan mejor cuando están tomadas, no es cierto. No, no, y No. el índice de accidentes automovilísticos lo dice. Sí, sí, sí. En este periodo vacacional donde la rutina cambia, pues cambian muchas cosas y entre ellos también se generan mucho más propicia la forma para generar episodios desagradables, ¿no? Que el consumo propiamente con uno mismo también acaba de repente de que te despiertas al otro día, que es algo que se cuenta en sesiones, yo creo que te ha tocado, que se despiertan al Sí, otro día y que dicen, ¿qué pasó? Y todo el justo, mundo está enojado y la persona no sabe qué pasó. ¿no? Y esta parte de ya nos echó a perder la Navidad. Ujú. Les comento algo, las clínicas de rehabilitación, los centros de rehabilitación, por alguna razón, se llenan en estas fechas. No sé por qué, pero se llenan, como que la familia dice, no, otra Navidad mala, no, no, ni modo, pues hay que estar en un lugar seguro. Eh, eh,
Otro contexto claro es, por ejemplo, las reuniones familiares, las posadas, 24. En estos eventos generalmente se reúne mucha gente que a veces no se reúnen todo el año más que para esta fecha. Lo que puede ocurrir ahí es que haya esas situaciones donde hay una persona que no le cae bien a alguien por por determinado evento que pasó en el pasado y se obliga a la convivencia de esa persona con esta otra, ¿no? Sí. Lo cual es algo completamente violento en ese sentido, tal cual. En nuestra cultura estamos muy acostumbrados de alguna manera a forzarnos, forzar a los niños, forzar a saludar, incluso a los niños a saludar de beso, ¿no? Ujú. Último, cuando desde unos años para acá empezó a ponerse de moda eso de saludar de beso, porque anteriormente no era así. Yo recuerdo más o menos a partir de mis 15 años, bueno, no me hagan cuentas en la edad, pero ya Ayer. hacían, ayer yo me acuerdo que se saludaba a uno de mano Sí, y después empezó a saludarse de beso y esta cuestión también de que a los niños se les obliga a saludar de beso, no los obliga a saludar de beso, es su cuerpo, él tiene el poder sobre su cuerpo y cuando nosotros les obligamos a que saluden de beso, a que saluden a alguien que no quiere, y que nosotros, por ejemplo, decimos, lo voy a educar con una nalgada, le estás enseñando que su cuerpo no le pertenece. justo, esto de la educación de la nalgadita, y dicen, una nalgada a tiempo es mejor que no sé qué. La verdad es que una nalgada no educa. No, Un golpe no educa. Un golpe da miedo. sí, Eso es lo único que hace un golpe. ahí está mi hija, ahorita va a mandar un mensaje por ahí. Sí, de verdad que si todo esto nos pusiéramos a pensar, a analizar, a reflexionar, estudiáramos, le invirtiéramos en nuestra inteligencia emocional y en nuestra salud mental, nos ahorraríamos muchísimas cosas en la vida y nuestros hijos de alguna manera crecerían de una mejor manera, ¿no? Porque no existe lo completamente bien y ¿No? lo completamente saludable, pero si usted es papá, hay que echarle ahí un poquito de estudio, un poquito de reflexión. Sí, como papá se va a equivocar, pero el asunto es no equivocarse tan fuerte, ¿no? O sea, Sí, ¿no? Porque es complicado y es que si vemos una consecuencia, nosotros somos también de la cultura de, vemos algo que se está rompiendo y ¿qué le hacemos? Le hacemos un remache y otro remache y otro remache y le ponemos ahí el ujú, cablecito y estas conductas incluso corruptas de colgarnos ahí en ¿cómo dicen esto? un De hacer un diablito. diablito, ese tipo de cosas y es justo lo que no permite que a una consecuencia negativa le demos en ese momento una solución y busquemos ayuda o apoyo, ¿no? Porque recuerde que solo tiene una oportunidad para crear a su hijo. Utilícela bien. Y el tiempo no regresa, ¿no? Y sí, una nalgada lo único que va a hacer es que tu niño te tenga miedo, que no te tenga confianza y que se esconda mejor la próxima vez para hacer eso que por lo cual recibió Que el se golpe. esconda mejor para hacer eso por lo cual recibe el golpe. Tome Entonces, nota, porque de ahí el que de todas formas hacemos todas estas cosas pero escondidas. ahora va a ser a escondidas, sin la confianza de que le puedo contar a mamá o a papá lo que estoy haciendo por lo que estoy pasando, y entonces poniéndome en más riesgo también como menor. Eh, Eso es importante, ¿no? En las fiestas de Sembrina también se da esta situación de obligar, como dice él, a los menores a saludar de beso y todo esto. Eso ya es un vulnerar al menor, para empezar. Nada de que lo estoy educando y que él debe, porque lo que estoy haciendo es que a veces sí, tu cuerpo es tuyo, cuando yo te digo que beses a alguien, entonces en ese momento tu cuerpo deja de ser tuyo. Yo lo domino. Y Qué bueno. entonces, que el niño también decida. Los niños deciden y son bien sabios a la hora de decidir con quién sí, con quién no. De hecho, más bien el niño sabe y usted no. No, es que en realidad eso sí, ellos perciben a las personas, sí nosotros percibimos a las personas, pero ya con toda esta educación que tenemos, como que lo borramos, como que no veo, pero ellos sí ven, le Y, incomoda por algo. y tal vez en vez de regañarlo por no saludar, habrá que preguntarle por qué no. Porque tal vez usted no sabe algo que ocurrió ahí y que el niño está demostrando algo con esa resistencia a saludar a esa persona. Entonces, habrá que preguntar más bien, ¿qué pasó?
¿no? Que puede ser desde que está muy grandote, como yo, y me da miedo, hasta que pudo haber ocurrido algo. Y yo estoy obligando a mi niño a saludar a mi niña, a saludar a una persona que le hizo daño en algún momento. Y así tenemos muchísimas historias que se siguen perpetuando respecto al abuso sexual, Sí, ¿no? claro. Que es otro tema, pero El- ponga atención porque hay ahí algunas frases que he llegado a leer, esto sí en Facebook, ¿no? Y que tienen mucho de verdad, que estos niños los hacen pues prácticamente convivir con su agresor. sí, justo. Porque recuerde que los agresores de abuso sexual de los infantes, en su mayoría, son las personas cercanas, los familiares, el papá, el abuelo, el tío, el primo, o la tía, la prima, y etcétera. Porque eso también es un tabú. Los hombres también viven abuso sexual de mujeres. Lo que te comentaba hace un rato, Eli, la violencia es humana. No, Ujú. no distingue si eres hombre, mujer, joven, viejo, de una religión, de otra. No, no importa. La violencia. Justo por ahí iba mi pregunta y aprovecho para hacerla, que es esta de ¿tú crees que la violencia tiene que ver con el género masculino o femenino, como tanto está de moda actualmente, que traen una guerra actualmente? La violencia como fenómeno no tiene género. Ahí ¿No? está. Así de fácil, ¿no? Con eso nos quedamos. Es sumamente Sí, sí, importante sí. porque yo anteriormente también tenía la idea equivocada y siendo ya profesional de que sí tenía que ver más con el hombre, con la mujer, etc, etc. Pero ya después de que empezamos a trabajar en clínicas de rehabilitación y todo ello, y empecé a hablar con muchísimos hombres, no, lamento decirle que no. Sí, tal vez tenga matices de diferencia en el Claro, sentido de cómo se ejerce, pero la violencia se ejerce en todos lados como ser justo. humano, ¿no? Incluso yo creo que así como cuando dicen, a ver que levante la mano quien nunca ha mentido y nadie la puede levantar, yo creo que también podríamos pedir lo mismo, de levante la mano quien nunca haya ejercido algún tipo de violencia en algún momento de su vida y de igual manera nadie podría levantar la mano, ¿no? Justo. Bien. Ok. Entonces, vamos en el segundo, vamos con nuestro tercer punto, que es, bueno, que ya lo estás nombrando, que es el de la familia, célula del tejido social y la definición. Ahora vamos entonces con contexto social actual, contexto de las fechas festivas. Ujú. Pues, el contexto propiamente es reunir gente, como te decía Eli, ¿no? Se junta gente que muchas veces no se junta más que para esta fecha. Y no falta el asunto de la tía que, ay, estás más gordita, estás más gordito, Ay, sí, ya. ay, o sea, Ni lo dejan a uno comer agua. este tipo de comentarios son violentos. Hay un comentario que se dice que si la persona no puede modificar en los 2 segundos lo que tú le estás diciendo, los 2 segundos posteriores, lo que tú le estás diciendo, no hagas el comentario, ¿no? Evítatelo. O sea, si le dices, oye, traes pancha aquí de babiar, bueno, pues me lo puedo quitar en los próximos 2 segundos, ¿no? Wow. Pero Es si yo buena le, técnica, ¿eh? si yo le digo, ay, qué moreno estás, no me lo voy a quitar en los próximos 2 segundos. No, y de verdad Ah, sí se pasan, así ¿eh? de, De "Uy, verdad. mira, qué panzota tienes, ya, tampoco me las voy a quitar en los Ah, ya sé, próximos ya dos van a segundos. empezar con eso. E incluso yo no sé cómo sea esas palabras para esa persona y todo lo que haya conllevado. Pero no solo en el sentido de que estás más gordita, también estás mucho más delgado, qué bien te ves. Usted no sabe si esa persona pasó una enfermedad, por qué está más delgado. Creo que también aclamar esa parte es como, pues le estoy diciendo algo positivo. Mejor no, mejor Sí, ahórraselo en como estas dicen fechas. esto, ¿no? Esta frase que traen también muy de moda, del cuerpo no se habla, del cuerpo de los demás no se habla, Sí, claro. punto, ¿no? Y bueno, ahí pensemos como en estas burlas, en humillaciones también, que ya con las cervezas, con el calor de la situación, es Ay, qué como ricas saben, pero no, este año no va a haber. de que
este chiste muy, muy social de que a la neta, tío, usted nunca se hizo cargo de la abuela, ¿no? Y los terrenos son míos. Y, Ay, sí, y ¿no? acabamos una festividad que tiene que ver con la reunión familiar y el amor y bla, 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 y acaba en discusiones terribles, en golpes, en humillaciones, en gente llorando. En niños también, esa es otra cosa, porque de repente pensamos solo en el mundo adulto, pero los niños están observando todo eso que está ocurriendo, porque es como, bueno, pues mi tío se pone bien borracho y golpea a mi tía, porque yo no, en algún momento va a pasar lo mismo, o sea, así es como se tiene que seguir haciendo, ¿no? Porque ese es muy hombre, porque, o sea, estoy educando, acuérdense de eso, se educa con Sí, el ejemplo. todos estamos educando a los niños. Cuando vamos a la calle y un niño nos ve que en vez de tirar la basura en el bote, lo tiramos en la calle, el niño inconscientemente ya grabó eso. Ujú. Aunque mamá le diga no, ponlo en el bote, el niño va a decir, ay, pero si yo vi a esa muchacha de rojo bien guapa que la tiró en el piso, entonces eso se queda grabado, ¿no? Y Sí. esto que comentabas me recordó una anécdota de mi mamá que decía, nos platicaba ella y mi abuela también, que había dos personas que eran el papá y el hijo. El papá era ya el papá, el hijo y el nieto. Entonces el papá ya estaba muy viejito y lo iba a llevar a un asilo el hijo. Entonces agarra y le dice a su hijo, o sea, al nieto, le dice, por favor, corta, no, perdón, tráeme esa cobija para llevar a tu abuelo al asilo. Y entonces el hijo, el que sería el nieto, el hijo del hijo, corta la cobija y le dice el padre, pues, le dice, ¿por qué estás cortando esa cobija que es para tu abuelo? Dice, bueno, porque cuando a ti te toque ir al asilo, te daré este La otra pedazo de mitad. cobija, ¿no? Sí. Entonces, cuidado. Sí, el ejemplo educa, ¿no? O sea, muchísimo. Yo puedo hablar muchísimo con mis hijos de no lo hagas, pero si yo lo hago, estoy autorizando que lo hagan, ¿no? O Sí, lo sea, hace. por más que diga, Confirmo, por más que puedo pasarme horas dándole una conferencia de por qué no lo debe hacer, si yo lo hago, lo va a hacer. justo. O algo va a implicar ahí, va a autorizar eso. Otra cosa, Eli, en esta cuestión de la acumulación de gente, a veces se viene el novio, viene, no sé, o sea, viene mucha gente de afuera, mucha gente de adentro, y se deja de vigilar los espacios. De repente, oye, ¿y tu hijo? Ay, quién sabe dónde está. Por allá de andar jugando. Ha de estar con sus primas, ha de estar con sus primos, ha de estar con su tío, ha de estar con su tía. Como lo decías bien, el mayor índice de abusos sexuales no ocurre con gente desconocida, ¿eh? Ocurre en un contexto familiar. La gente más cercana puede ser la que tenga más acceso al niño, precisamente, al menor, y pueda cometer el abuso. El abuso sexual se puede ser de muchos tipos, ¿eh? Desde Sí, tomen nota en eso. mostrarle material pornográfico o desnudos o toda esta situación, mostrarse a sí mismo, hacer tocamientos, hacer comentarios, porque también a veces no pensamos que ahí están los niños y los adultos hablando de cuánta cosa se les ocurra, ¿no? Y el niño, acuérdense, está ahí, aunque no hable, está aprendiendo. Y entonces, también, obviamente, llegar hasta el último grado, que es el abuso sexual propiamente dicho, que tiene que ver con una violación, como se le conoce, ¿no? Y pues en estos contextos de fiesta, donde la vigilancia cae, porque todo el mundo anda como en lo suyo, el alcohol, ojo, no quiero criminalizar el alcohol, ¿eh? No, no estoy llevando a eso. Los excesos, como todo en exceso Ya les dije, es negativo, ¿no? hay estudios científicos que dice que lo apropiado son 3 cervezas y eso dejando pasar 40 minutos entre cada una porque el hígado tiene el tiempo apropiado para procesarlo. Hay que escuchar también los límites del cuerpo. Sí, a final de cuentas es algo que está envenenando al cuerpo un rato, ¿no? Sí, es eso, Eso es hace el una alcohol. intoxicación, es Ujú, veneno, en exceso estás envenenando el ujú, cuerpo, como ujú. lo comentas. Y justo, ¿no? No es como lo decías, ay, que el alcohol es malo y todo eso. No, el problema es que si una persona ya es violenta, tiene problemas, ¿verdad? Porque la salud mental no es muy
vaya muy, muy importante en nuestro país y eso es lo que tratamos de hacer, que sea importante. Ujú. Entonces estas personas tienen problemas y entonces si nos dan alcohol, pues peor, ya saben, destruimos las fiestas. Bueno, me han contado, ¿eh? Bueno, precisamente lo que hace cualquier tipo de droga, incluido el alcohol, que el alcohol es El una alcohol droga, es una droga. es desinhibir a la persona cosas que ya también tiene la persona dentro, ¿no? Imagínense a alguien que tenga un coraje sumamente ahí clavado con alguien y de repente consume el alcohol y se desinhibe y Justo. viene la explosión, ¿no? También eso es importante. O esta situación de la cuestión sexual que se desinhibe también una vez que se consume el alcohol. Si ya lo traes dentro, claro que lo vas a desinhibir. Y ahí ocurren los problemas también. Sí, justamente, ¿no? Esto hace que todo se pueda llegar a salir de control. Si de por sí ya está ahí complicado, pues las drogas hacen que todo salga de control. Y bueno, pues prácticamente casi ya vamos a ir a dar el cierre. No nos faltó tiempo, ¿verdad, Jesús? Uy, es un tema ¿Algún último enorme. punto que quieras abordar para pedirte tu consejo y tu opinión que le puedas dar a mi público? Pues mira, tener bien claro que la violencia es una cosa que es humana, tenerla bien vigilada, no ponernos en cuestión de vulnerabilidad, Vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad vulnerabilidad. a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, ¿no? Son fiestas para celebrar, son fiestas para querernos, para demostrarnos el cariño. Entonces creo que es importante también en ese sentido ser conscientes de eso. Incluso si yo no quiero ir a una fiesta porque me siento obligado, yo creo que es más válido decir no a aceptar de mala manera porque me estoy vulnerando yo y estoy generándole un mal ambiente a los demás. Justo, sí. Siempre los límites son muy importantes y los límites son con mucho amor. Poner un límite es sinónimo también de amor propio y de amor para las demás personas. Y de pronto sabemos que si vienen fulanita y fulanito, ¿verdad? A casa y se va a armar una pelea, bueno, pues quizás puedan ir a espacios más controlados, no sé, tal vez un restaurante, ir cada quien a su casa, hacer una tregua para ciertos problemas, me imagino, no hablarlos, ¿no? En ese momento y mejor agenden terapia familiar y vayan a talleres grupales con nosotros. Pero bueno, Jesús, entonces, ¿qué consejo puedes darles para finalizar en estas fiestas navideñas? Aparte de que, por favor, agenden su sesión con Jesús. Bueno, pues que se hagan responsables de cada cosa que hagan. Creo que eso es bien importante. Si ya la hicieron, háganse responsables. Si están por hacerla, tal vez piénsenlo dos veces para que no tengan esas consecuencias negativas. Bueno, ahí está. ¿Y cómo podemos encontrarte, Jesús? No sé si tienes tus redes sociales, algún contacto que puedas proporcionarnos, página, para que Sí, puedan agendar su sesión con Jesús. pues en WhatsApp, te paso el Sí, número adelante, si lo gustas. 442 3322063. Ok, Así perfecto. está más fácil. Bien, bueno, pues ahí está el contacto para que puedan agendar con nuestro queridísimo psicólogo clínico Jesús Tierra Fría. Y recuerden que toda esta información que cura lo supieron por tu programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Nos vemos en la próxima. Estás en Metrópolis Querétaro.